Y esta noche tiemblan narcopolíticos tras la orden de una nueva extradición por parte de los Estados Unidos. Tengo una 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Así es, buenas noches. Nos encontramos ubicados en una de las gasolineras del Boulevard Suyapa, donde, pues como ustedes pueden observar, hay una gran cantidad de vehículos haciendo esta fila para poder abastecer de combustible. Vamos a mantenernos aquí en el lugar para llevarles más impresiones y las reacciones de la población en cuanto a esta situación que se ha derivado del paro de transporte de carga. Se suspenden las tomas de carreteras tras lograr acuerdos entre el gobierno, empresarios y transportistas. No sé qué. Bancada nacionalista dice no al juicio político propuesto en contra de Melvin Argueta y Oscar Chinchilla. Además, misión exploratoria de la Organización de las Naciones Unidas pide garantizar independencia y autonomía para poder instalar la Sisi. Finalmente, indignante, 3 mujeres son asesinadas cada 72 horas en el país. Estas y otras informaciones a continuación en su noticiero estelar Impacto BTV, el poder de la noticia. Bien, damos paso ya a las informaciones y este día el gobierno y dirigentes del transporte pesado, tras intensas jornadas de diálogo, lograron un acuerdo parcial y suspenden paro que mantenían bloqueadas varias carreteras del país. Tras la firma de un acuerdo, finalmente ha concluido el caos vivido durante 3 días consecutivos que generó zozobra ante el posible desabastecimiento de algunos alimentos y el combustible, tras el bloqueo de carreteras por parte de transportistas de carga pesada que no lograban un consenso con las autoridades de la empresa privada y el Estado. Ya hay una manifestación expresamente clara de parte del Consejo Hondureño de la empresa privada de la aplicación estricta de la ley, lo mismo los concesionarios del transporte y el gobierno como ente regulador que tiene su papel en todo este papel de regular el transporte público. Vamos avanzando. No, hemos estado hablando de las tarifas vigentes. La tarifa vigente es de 1.24 de dólar. Eso es lo que se ha establecido en la mesa de diálogo desde hace más de un mes. Entre las exigencias que mantenían hacia el sector empresarial es el pago de la tarifa mínima por kilómetro recorrido y al Estado la rebaja de la tarifa del precio del diésel y la reducción del costo del peaje, además de la eliminación del que se encuentra ubicado en Santa Cruz de Yojoa, entre otros. Tenemos que seguir negociando ya individualmente el impacto del diésel, pero sí a partir de una tarifa mínima. Esa tarifa mínima va a garantizar por lo menos la operatividad del sector. Ya si agregamos los valores adicionales del impacto del diésel, tiene que buscar cada transportista negociar con su cliente el impacto del diésel. Inmediatamente que se logró la firma del acuerdo, las autoridades del Consejo Hondureño de la empresa privada exhortaron a los transportistas a suspender el paro de las carreteras. Mientras tanto, las autoridades policiales informaron que pese a la ordenanza, varios cabezales de las unidades se encontraban varadas y de no ser retiradas, los dueños de las mismas serán sancionados. Para los conductores que dejan abandonados los furgones, los cabezales, estas grúas de alto poder de la Policía Nacional se los van a llevar. Déjeme decirle, la sanción, no el pago de una grúa para remolcar un cabezal por aproximadamente 1 hora o 2 horas, no es nada barato. Según datos del COEP, la paralización de las unidades dejó pérdidas millonarias de al menos 700 millones de lempiras. Con las imágenes de Jesús Sánchez, les informó Janet Flores. Y justamente acerca de este paro de labores por parte de los transportistas de carga pesada, muchos ciudadanos entraron en pánico y desabastecieron las gasolineras aprovechando las últimas reservas de ese derivado del petróleo. Mariela Manzanares se encuentra en este momento con el presidente de la Cámara de Comercio de Industrias de Cortés para darnos todos los detalles. ¿Qué es lo que está sucediendo a esta hora? Mariela, con usted, adelante. Buenas noches. Muchísimas gracias, compañeros en Estudios Centrales de Impacto BTV.
Se registran escasez de combustible en las diversas gasolineras a nivel nacional e impactando fuertemente al municipio de San Pedro Sula. Además del paro de labores por parte de transportistas de carga pesada. Queremos conversar en este caso con el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, el ingeniero Eduardo Facusé, su postura ante estos acontecimientos. Sí, un poco confundidos, ¿verdad? Realmente cuáles son las intenciones del sector transporte y un llamado a la reflexión a ellos para que busquemos otras avenidas de diálogo para resolver esto. El entorno internacional ya es complejo, tenemos una presión inflacionaria que está generada por la guerra en Ucrania, en combustibles, en energía, en alimentos, que está afectando enormemente todas las economías del mundo y Honduras no es la excepción. Entonces, lejos de estar antagonizando y creando conflictos, lo que necesitamos es sentarnos en la mesa y buscar soluciones a estos retos que son enormes. ¿Se avecina un fuerte golpe a la economía sanpedrana? Nosotros creemos que los retos en la economía van a ser agudos, ¿verdad? Especialmente con esto que está sucediendo en el ámbito internacional, y por eso la necesidad más bien de sentarse a buscar estas soluciones. No es antagonizando ni creando conflictos que los vamos a lograr y el llamado siempre es a la reflexión, a dialogar. Bueno, y es que los transportistas también se rehúsan en la reactivación del peaje. Mira, yo creo que lo de los transportistas realmente, como te digo, hay varias señales. Nosotros estamos un poco confundidos porque primero se dice una cosa, después se dice otra. El peaje ha estado ahí por muchos años. No entendemos por qué en este momento se habla de este tema, cuando nunca se ha platicado sobre él. Entonces, necesitamos ser coherentes en lo que se está solicitando y que realmente se busque sobre todo la competitividad del país frente a los otros países que tenemos, porque al final vivimos en un entorno mundial y la inversión es bien importante que se retenga, ¿verdad? Que no se nos vaya a ir a otros países porque estamos creando situaciones donde el país ya no resulta ser competitivo. Excelente, muchísimas gracias al ingeniero Eduardo Facusé, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés, que nos brinda su punto de vista ante esta situación que estaría impactando fuertemente al territorio hondureño. Con este reporte vuelvo a Estudios Centrales de Impacto BTV. Muchas gracias, Mariela Manzanares, por este reporte desde la zona norte del país. En otros temas, los diputados nacionalistas se han atrincherado para evitar que se aplique un juicio político al fiscal general del Ministerio Público, Óscar Chinchilla, y también al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rolando Argueta. Veamos cuáles son las reacciones. Un caos entre dimes y diretes se generó en el hemiciclo legislativo luego que la Comisión de Extradición presentara el informe elaborado en donde como recomendación piden interpelación y juicio político para el fiscal y presidente de la Corte Suprema, situación que no agradó a los miembros del partido de la Estrella Solitaria, que expresaron no apoyarán dicha acción. Haríamos siempre y cuando actuara de oficio con las personas que se tomaron el Congreso Nacional el 22 de enero, porque le era un golpe técnico al Congreso Nacional y la Corte Suprema y el Ministerio Público no actuaron. Entonces creemos que por eso sí se merecía un juicio político. Pero la corrupción que pulula en la institucionalidad y el imperio del crimen organizado que soslayó el Estado de Derecho durante la era Hernández Alvarado quedó en evidencia, según exmiembros de la policía, quienes apoyan un juicio político. No dijeron nada, no dijeron absolutamente nada, se convirtieron en un brazo político, en un brazo judicial, en un brazo de investigador de Juan Orlando Hernández. Entonces considero de que es atinado y varias personas hemos hablado y hemos solicitado al Congreso un juicio político. El jefe de bancada del Partido Nacional aseguró que los 44 votos que representan en el Congreso son necesarios para dicho juicio y no están dispuestos a apoyarlo. A su vez, condenó que Libre busca centralizar el poder. Decisiones de manera en las cuales se necesita mayoría calificada, se requiere del Partido Nacional, se requiere del Partido Liberal y no es a la fuerza. Consideramos y estamos claros que el único anhelo, intención y fundamento es un capricho político por Libre de tener el control de estas dos instituciones. Pero entre la hipocresía y las galimatías de los políticos de la Estrella Solitaria, quienes siguen apoyando a un fiscal y presidente del Poder Judicial ciegos ante la corrupción y crimen organizado, quedando en evidencia luego de la extradición del exmandatario Hernández. Legisladores lamentan que el Poder Judicial haya sido un sistema generador de impunidad necesario para un cartel. Vamos a mantener una Corte Suprema de Justicia nacida de un acto tan corrupto como el que fue. Lo mismo pasa con el fiscal general, la parte de toda la complicidad que tuvieron estos funcionarios en más de 12 años. Yo creo que es una vergüenza para el país decir que tenemos un sistema de administración de justicia cuando sabemos que no lo tenemos.
Hoy miembros del Partido Nacional están pidiendo al gobierno que no se actúe con venganza y resentimientos, tratando de olvidar los años de desgracia, miseria y represión que le causaron al pueblo hondureño. Este informe presentado por la comisión reveló y evidenció la falta de acción por parte del fiscal y del titular del Poder Judicial, quienes pudieron haber ocasionado los altos niveles de impunidad. Será un juicio político la salida para esto de forma anticipada, pero se tendrá que llegar a un consenso al interno del Congreso Nacional para lograr la mayoría calificada. Con imágenes de Walter Pérez para Impacto BTV les informó Pablo Martínez. Mientras tanto, los representantes de la misión técnica de la ONU para la Sisi se reunieron este día con las autoridades del Congreso Nacional para discutir varios temas, entre los cuales destacó la independencia de la misión internacional y la autonomía al momento de iniciar el proceso legal. Con breves pero contundentes palabras, el representante de la misión técnica de la ONU refirió que el diálogo entre las autoridades del Congreso Nacional se centró en la autonomía y la independencia de la Sisi al iniciar operaciones de investigación en Honduras. Para entender mejor la situación y ver lo que se está pensando en torno al pedido del gobierno de establecimiento de un mecanismo contra la impunidad y la corrupción. Seguimos nuestras consultas y oímos claramente la necesidad de que cualquier mecanismo sea independiente y también imparcial. Esas son dos cosas que se podrían destacar de lo que vemos hasta ahora. Congresistas remarcaron que se le dará amplio accionar a esta comisión para permitir depurar entes estatales e investigar sin distingo de colores políticos. Creo que aquí va a haber mucha tela que cortar. Creo que esta misión exploratoria se va a ir satisfecha y lo que nos haga falta en el Congreso Nacional, yo me imagino se lo van a hacer saber al ingeniero Redondo para que nosotros ayudemos como diputados a desblindar todo este manto que cubría la corrupción. Entonces, una vez hecho esto, creo que ellos van a estar satisfechos y van a poder trabajar y judicializar los casos. Sin embargo, le damos la bienvenida a la misión exploratoria de la Sisi, que viene a ayudar a fortalecimiento institucional y al acompañamiento de los entes de seguridad del Estado. Y bueno, al final es una aspiración tener nuestra soberanía judicial y que los hondureños puedan ser juzgados por los hondureños. Y eso pasa en gran medida por el fortalecimiento, la escogencia y la nueva elección. El vicecanciller Gerardo Torres remarcó que el trabajo de la Sisi es delicado, ya que se centra en redes de corrupción e impunidad. Tiene que pensar que son decisiones bien delicadas, ¿no? El tema de tener un aparato internacional en el país que nos ayude a investigar redes de corrupción, a luchar en contra de la impunidad, tiene que tener el respaldo de los diferentes sectores. La diferencia en este caso tal vez sean las potestades que pueda tener esta comisión internacional, que va a tener la capacidad de hacer una investigación directa y de llevar casos y procesarlos pues de manera directa. Algunos sectores de la sociedad han demandado mayor vigencia de esta misión, ya que 3 o 5 años no son suficientes para desnudar un sistema permeado por el narcotráfico y la corrupción. Para este espacio de noticias, les informó César Euceda. Bien, cambiamos de tema porque ahora nos trasladamos hasta el Congreso Nacional, donde se encuentra César Uceda. Se sigue hasta este momento debatiendo la ley del subsector energético, pero entendemos, existen, César Uceda, muchos diputados del Partido Nacional que consideran que debe seguir este debate, mientras otros aseguran que es urgente para el país. Con usted, muy buenas noches, César. ¿Qué es lo que está sucediendo? Bien, muchas gracias, licenciada Janet Flores. Tal como usted lo menciona, en este momento se encuentra con nosotros la diputada Dunia Jiménez, miembro de la Comisión de Energía, para abordar esta temática que se encuentra en este momento estancado en su segundo debate. Muy buenas noches, diputada. En su segundo debate se encuentra estancada esta reforma, a esta ley al subsector energético. Muy buenas noches. Sí, estamos en este momento en el segundo debate, el cual pues esperamos realmente que todos los diputados, los 128, nos acompañen con esta ley y que la puedan aprobar, ya que es una crisis seria la que está sufriendo realmente la empresa nacional de energía eléctrica, donde se están perdiendo como 85.000 billones de lempiras anuales y realmente no podemos seguir así. Es una situación crítica
No podemos tardarnos, tenemos que darle una solución a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Es la disyuntiva en este caso, diputada, que no permite tener el respaldo de la bancada del Partido Nacional. Bueno, ellos tendrán, me imagino, sus propios intereses, por la manera como se ha venido manejando en los años anteriores, es de que se ha venido abajo la ENE. Los últimos años que ellos estuvieron en el gobierno y que estuvo la ENE bajo el gobierno nacionalista, es que la ENE ha sufrido la mayor desgastación de esta empresa. Entonces no lo vamos a permitir que cada año sigamos perdiendo millones y millones de lempiras. El espíritu de este proyecto es garantizar la energía a todos los consumidores y garantizarle un mejor precio. Es un bien nacional, es un derecho nacional. Por lo tanto, el Partido Nacional, y es el artículo 4 de estas reformas, en donde se plantea comprar estas empresas a un justiprecio, algo que les ha molestado a la bancada. Bueno, yo creo, mire, eso se les ha explicado a cada uno de los grupos con los que nos hemos reunido, y esa era una de las preocupaciones que ellos decían, y se les ha explicado de que la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, el gobierno de doña Xiomara no está para comprarlo, no está para expropiarlo, no está para nacionalizarlo. O sea, esa no es la intención. Lo que se quiere lograr es renegociar el precio. Ahora, si no llegan a algunos acuerdos y no renegocian el precio, pues de repente la Empresa Nacional de Energía Eléctrica puede comprar algunos, pero no ese es el fin, no ese es el espíritu, no es ese lo que se quiere, porque así es, sino que renegociar el precio, porque la Empresa Nacional de Energía Eléctrica está solicitando un financiamiento. Uno de los requisitos que se necesita es renegociar el precio. Entonces, ese es el fin, no es otro el fin. Yo creo que la bancada nacionalista está poniendo eso como excusa porque seguramente está defendiendo otro tipo de intereses que nosotros sabemos que tienen nombre y apellido. Obviamente no sabemos realmente el fin de todo eso, de todos los nombres y apellidos, pero eso debe de ser. Porque todos, si somos buenos hondureños, vamos a apostarle a poder recuperar la Empresa Nacional de Energía Eléctrica y no dársela al sector privado. Ya ustedes han escuchado a la diputada Dunia Jiménez, en donde menciona que el objetivo, el espíritu de esta ley es recuperar a la estatal eléctrica, y definitivamente no es ni nacionalizar, no es el quitarle al sector empresarial productor de energía estas empresas, sino apropiar, tener su propia generación y tener la independencia que necesita el Estado en este momento. Continúo con ustedes, compañeros y compañeras, en Estudio Principal. Muchas gracias, César Uceda, por darnos esta información, donde nos mantendremos al tanto, por supuesto, ya que también los congresistas esperan que se apruebe el convenio para la instalación de la CICI y así proceder a la rápida derogación de la ley de secretos en el país. Efectivamente, esta semana ya llegó al país la misión exploratoria de Naciones Unidas en el marco de la instalación de una CICI en el país. Creo que una de las principales demandas es justamente que Honduras cuente con una comisión internacional de combate a la impunidad y la corrupción, CICI, un modelo que es adscrito al modelo guatemalteco de CICIG, y pues nosotros obviamente estamos acompañando y dándole la bienvenida. Desde el Congreso Nacional hemos hecho nuestra tarea en función de ir allanando el camino para una pronta instalación con derogación, por ejemplo, de la ley de secretos y otros pactos de impunidad que permita que la justicia pues realmente pueda aplicarse, especialmente para desarticular redes de corrupción y poder fortalecer el sistema de justicia hondureño. Y como se los habíamos anunciado esta tarde, sorpresivamente el Poder Judicial confirmó que la Cancillería remitió a la Corte Suprema de Justicia una nueva solicitud de extradición para un hondureño. Aunque no se reveló el nombre del solicitado por el gobierno de los Estados Unidos, el Pleno de Magistrados convocó a una reunión para designar al juez natural que conocerá el caso del nuevo extraditable, quien es solicitado por la Corte Sur de la Florida de este país norteamericano.
En efecto, así es. El Pleno de Magistrados de Corte Suprema de Justicia fue convocado de manera urgente esta tarde a fin de conocer una nueva petición de extradición que fue remitida por parte de la Cancillería de la República este mismo día ante la petición formulada por la Corte de Estados Unidos para el Distrito Sur de la Florida, que solicita en extradición a otro ciudadano hondureño por cargos de conspiración para el tráfico de drogas en aquel país. Esta misma tarde se ha reunido el Pleno de Magistrados ante esta convocatoria urgente y se ha designado ya al juez natural de primera instancia que estará conociendo esta fase del proceso de extradición y deberá pronunciarse en las próximas horas sobre la emisión de la orden de detención y hacer las comunicaciones que corresponden a los cuerpos de seguridad del Estado a fin de que puedan ubicar y dar detención a esta persona que ha sido solicitada por cargos de narcotráfico en la Corte del Distrito Sur de la Florida. Bien, continuamos con las informaciones y los representantes de la sociedad civil esperan que el Poder Legislativo haga la escogencia de los mejores candidatos que pasarán a ser los nuevos magistrados y también presidente de la Corte Suprema de Justicia, con el fin de evitar que se repitan todo lo que ha sucedido en el pasado con las actuales autoridades del Poder Judicial. Las diferentes instituciones de sociedad civil están preocupadas por la elección de las nuevas autoridades de la Corte Suprema de Justicia. Es por ello que están proponiendo nuevos mecanismos de selección que permitan que sean escogidos los mejores candidatos que defiendan los intereses del pueblo y no de los partidos políticos. Si los diputados actúan bien, ¿no? Si tenemos diputados patriotas y honestos, sin una visión sectaria de la política, las cosas van a mejorar. Pero ¿y eso se ve como...? Bueno, no hay que dejar de creer en los milagros. Abogado, ¿y cuál sería el mejor proceso de elección? ¿Cuál es el que usted recomendaría? Mire, si usted escoge buenos candidatos, va a tener un buen fiscal y va a tener una buena corte. Lamentablemente, tenemos los políticos que nosotros hemos elegido. Los profesionales del derecho aseguran que es imposible que la escogencia de los nuevos magistrados no tenga un tinte político, porque al final es el Congreso Nacional quien los elige. Indudablemente, porque al final quien elige es el Congreso Nacional de la República, que es el ente político por naturaleza. Pero lo que se tiene que evitar es que hayan compromisos partidarios o con grupos políticos y económicos que impidan que el juez o el magistrado que asume la Corte Suprema de Justicia sea independiente. Eso es lo que se debe evitar. Tiene que buscarse jueces que sean, personas que sean realmente independientes, que solamente sean respetuosos de la ley, de la Constitución, de los tratados y convenios internacionales y que no tengan compromisos que perturbe o impida que haga una labor de manera independiente. La dirigencia obrera asegura que es necesario despolitizar el proceso de selección de los próximos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, para evitar que en el país se repita la misma historia. Para empezar hay que despolitizar ese proceso. No puede estar en manos de políticos, porque ¿qué pasa? Si lo dejamos en manos de políticos, van a nombrar políticos del partido X o del partido Y, como hemos vivido históricamente, que los partidos tradicionales se han dividido 7 y 8, dependiendo quién esté en la presidencia, y eso no puede ser. Nosotros necesitamos que sea un proceso transparente, con la participación de la sociedad civil, y que esos que sean electos, ya sea llámese Corte Suprema de Justicia o Ministerio Público, que respondan a los intereses del pueblo hondureño y que no respondan a los intereses de los políticos o de empresarios. Los nuevos magistrados del Poder Judicial deberán de estar comprometidos con el pueblo hondureño y no con los políticos o grupos de poder, aseguran los representantes de la sociedad civil, porque de lo contrario será más de lo mismo. En cámaras Isaac Alcerro y en edición Julio Peña, les informó Luis Durón para Impacto BTV. Y en otros temas, el economista Julio Raudales asegura que Honduras está cerca de llegar a tener los mismos índices de pobreza como Haití y algunos países de África. Esto debido a los problemas internos y externos que enfrenta el país. Honduras está enfrentando múltiples problemas económicos y sociales debido a factores internos y externos, y estos conflictos podrían provocar que el país llegue a tener los mismos índices de pobreza como Haití y algunos países de África, asegura el economista Julio Raudales. Nada ni nadie nos puede decir que estamos libres de convertirnos en Haití o en Burundi
o en Somalia, ¿verdad? Que son países en donde todo el mundo está muriendo de hambre, ¿verdad? Nada nos puede decir que estamos vacunados contra una situación de este tipo. Las cosas pueden empeorar. El problema con los países es que siempre pueden estar peor. La gente hay un momento que ya no puede estar peor, porque cuando se muere ya no puede estar peor, pero los países siempre pueden estar peor y es responsabilidad de todas y de todos, especialmente del gobierno, pero también de los transportistas y de la empresa privada, ayudar a que esta situación no vaya a escalar todavía más. El país enfrenta un elevado índice de desempleo y ante este problema miles de hondureños están sobreviviendo con las remesas que les envían sus familiares, aseguran los economistas del Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Entonces cada vez vuelve más inaccesible la canasta de consumo al país a las personas de más bajos ingresos. Hay que tener en cuenta también el perfil de las personas que dependen de las remesas, ¿no? Que usualmente son personas que vivían en condiciones bastante precarias o que tienen un nivel de productividad muy limitado y por lo tanto sus ingresos también son limitados, ¿no? En ese sentido, entonces, con un fenómeno como la inflación que estamos viendo en este momento, que es tan pronunciada y con un crecimiento tan importante en los últimos 4 meses, estamos hablando entonces que aún con un ingreso de remesas más o menos superior al que estuvo el año pasado, no se lograría acceder a un nivel de ingresos para las personas que les permitan mantener el consumo que hasta ahora estaban haciendo. La micro, pequeña y mediana empresa es la mayor generadora de empleos en el país, pero sus representantes aseguran que si el gobierno no les da las condiciones necesarias, no pueden crear nuevos puestos de trabajo. Es decir, estamos tan sensibles que cualquier cosa nos afecta. Necesitamos que todos nos comprometamos con el país. No importa lo demás, hay que echar para adelante porque cuando el país está mal, todos estamos mal. Los entendidos en la materia económica aseguran que es necesario que todos los sectores lleguen a un acuerdo y juntos trabajen en la recuperación del país, porque si Honduras cae en un descalabro económico, quienes pagarán las consecuencias serán todos los hondureños. Bien, y por cuarta semana consecutiva, unos 40 empleados de los hospitales psiquiátricos del país se mantienen en asambleas informativas. Y esto ante la exigencia que le hacen al gobierno para que les paguen los sueldos atrasados de 5 meses. Bueno, nosotros tenemos ya 5 meses que a los compañeros del personal administrativo no se les es efectivo el pago. Nosotros tenemos hoy justamente un mes de estar en asambleas informativas exigiendo el pago para estos compañeros porque no creemos que sea justo que desde el momento que los nombraron han estado jugando prácticamente con ellos. Los nombran, les quitan el nombramiento, luego los ratifican, pero de salario nada. Y hemos querido abrir los espacios para saber dónde está el nudo o el cuello de botella para nosotros gestionar, pero nos dijeron de un oficio, pero ya está firmado el oficio. Esperamos que el día de ayer les hicieran efectivo el pago y seguimos en esta situación, ¿va? Y siempre en temas sanitarios, lo que antes se añoraba, ahora no se valora. Las vacunas están en los centros de inmunización esperando para que la población acuda por ellas. Las autoridades aseguran que es lamentable cómo ha disminuido la aplicación, sobre todo en el sector infantil, donde solamente un 70% se ha inoculado. Conocidos que no sé por qué le tendrán miedo o no creen en el efecto o escuchan que les dicen cosas negativas al respecto, pero yo creo que la población tiene que venir pues por ellos mismos y por su familia. Constantes son las quejas de muchos ciudadanos ante la irresponsabilidad de miles en el país que se han rehusado a inmunizarse contra el COVID-19, como si el virus ya no estuviera latente y acechando a la población hondureña, y pese a tener suficientes vacunas en todos los centros habilitados, situación que al principio de la enfermedad era un tema de desespero ante la falta de ellas, ahora que se tienen ya no se han sabido valorar. Ahorita de refuerzos más o menos de COVID estamos aplicando alrededor de 200, 300 adultos que estamos vacunando. Lo que sí nos ha disminuido es la vacunación infantil de 5 a 11 años. Estamos vacunando alrededor de 20 a 30 niños por día, cosa que antes pues vacunábamos 100 hasta 500 niños, que el llamado es a la población, porque el gobierno está haciendo todo lo de su parte, nosotros el personal de salud, y nosotros estamos desde las 7 a las 2 de la tarde aquí, y es increíble que la gente ni así quiera venirse a vacunar.
Las autoridades además lamentan que esa reducción de personas en busca de la vacuna se esté reflejando aún más en la población escolar y que ante el retorno a clases deben ser prioridad. Sin embargo, hasta el momento solamente el 70% de ellos han sido inmunizados. Está muy bien, el problema somos los ciudadanos que no queremos acudir a los centros de vacunación, pues hay un desinterés, ¿verdad? Pero bueno, no, ya lo importante es que se tiene vacuna, muy bien atendido, la gente no estamos acudiendo, pues falta, como le digo, falta de interés, ¿verdad? Y quizá que todo el mundo piensa que la pandemia ya no está. Y sigue muriendo personas. Ayer precisamente escuchaba de que hay gente que está muriendo porque no tenía ninguna dosis, una señora la escuché. Según datos oficiales, en Honduras más de 5 millones de hondureños cuentan con el cuadro completo de vacunación, representando así más del 52%, cifra que preocupa porque sigue siendo muy baja. Con las imágenes de Jesús Sánchez, les informó Janet Flores. Gracias por continuar con nosotros y en un lapso de 72 horas, 3 mujeres han fallecido violentamente, por lo que las autoridades criminalistas instan a la población de poner denuncias al primer acto de violencia que sufran. Recuerde, ser madre conlleva una gran responsabilidad y la primera es sacar adelante a sus hijos. Si usted no está preparada para eso, haga con su cuerpo lo que usted quiera, pero protéjase porque nadie le va a ayudar. Empezando por el padre de esta criatura, muchas veces se meten con marihuanos, pateros, alcohólicos. Mire, ¿qué genes le va a heredar una persona que consume drogas? ¿Qué tipo de niño va a salir de ahí? Ya va a ser un niño con problemas de salud. Piénsenlo bien, no se metan al crimen organizado, van a recibir dinero, pero eso no dura mucho, créanme. Rapidito, usted o es eliminada o cae en manos de la justicia. Mientras tanto, en Honduras, 151 niñas, niños, adolescentes y jóvenes han sido asesinados desde enero hasta la fecha del 2022, reflejando con esto un alto incremento en la violencia, especialmente en los departamentos de Cortés, Francisco Morazán y Olancho, que representan el 63% del total de las muertes. Al cierre del mes de marzo se contabiliza el deceso de 151 niñas, niños, adolescentes y jóvenes que han perdido la vida de manera violenta. De estos 151 niños, adolescentes y jóvenes, 41 están en las edades de los 0 a los 18 años y 117 en las edades comprendidas de los 19 a los 30 años. También un hallazgo importante de este monitoreo son los departamentos que presentan mayor incidencia y entre ellos y en su orden encontramos Francisco Morazán, Cortés y Olancho. Asimismo, al cierre del mes de abril se registra el deceso, la muerte violenta de 47 niños y jóvenes, situación que es sumamente alarmante y preocupante. Bien, y vea usted, un joven proveniente de Santa Bárbara relata cómo sobrevivió a una descarga eléctrica que recibió mientras trabajaban en una plantación de tabaco en donde lastimosamente su compañero de labores perdió la vida. ¿Qué es esto? Dije yo. Y viene él y cuando él está tirado solo se quejaba y yo desperté. Pues. Y le digo, loco, me levanté yo y le di vuelta porque está ahí él quedó embrocado. Yo le di vuelta y me puse a darle aquí una barriga por ver si volvía, pero no. Y él, como está pegado al tubo, el tubo tenía huevos, pues él en las botas, en el pantalón. No, pues yo, la verdad, yo no vi de nada porque como estamos agachados, estamos trabajando, no me fijé. Pero que sí, los cables pasan por encima, a las 7:30. Y gracias a Dios andaba yo porque si no, a ver cómo hubiera sido. Claro, hubiéramos muerto los dos. En tanto, las autoridades de las fuerzas de seguridad en el transporte urbano aseguraron mantener un control operativo de manera permanente en la ciudad capital y ahora en San Pedro Sula. El objetivo es seguir atacando de la raíz la criminalidad a través de la denuncia ciudadana. En estos primeros 100 años de gobierno de la señora presidenta, pues hemos logrado reducir un 60% la incidencia, las órdenes de captura que hemos ejecutado y que eso ha venido pues a bajar un poco lo que son los asaltos y robos en las unidades del transporte urbano. En un corto tiempo estamos inaugurando ya
la Fuerza Nacional de Seguridad y Transporte Urbano en la ciudad de San Pedro Sula. En los próximos meses lo vamos a extender a la ciudad de La Ceiba en este año, pues entonces esperamos que, así como hemos estado trabajando aquí en Tegucigalpa, las demás ciudades aprovechen la fuerza para denunciar, para que nos lleguen las denuncias de las personas afectadas. En tanto, la violencia ha venido en incremento, esto en la zona oriental del país. Criminólogos advierten que ese fenómeno se debe a la instalación del Centro Penal de Máxima Seguridad La Tolva en Moroselí. Vamos a la zona, por ejemplo, de Danlí. Desde que se construyó ese centro penitenciario, allí, desgraciadamente, la criminalidad se ha incrementado. ¿Por qué? Porque muchas personas o antisociales o que se dedican a Lampa se han ido a vivir a esos lugares. Entonces, ¿qué pasa? Allí se están cometiendo delitos que van desde sicariatos, asesinatos, homicidios, casualmente por eso. Anteriormente, Danlí y esa zona del Paraíso era una zona tranquila, pero desgraciadamente, ¿verdad?, desde que se construyó ese centro penitenciario ahí, los niveles de criminalidad en esa zona se han elevado. Mientras tanto, les seguimos informando que sujetos esta tarde, que se desconoce su identidad, le infirieron varios disparos a un hombre que se transportaba en un taxi en el barrio La Olla de la capital. La víctima fue trasladada aún con vida al hospital Escuela por paramédicos de la Cruz Roja. Elementos policiales llegaron a la zona para tratar de recabar indicios y esclarecer este hecho violento. Bien, continuamos con las informaciones y como parte de las exigencias que han estado realizando los maestros y padres de familia, se van a destinar ya 73 millones de dólares para la infraestructura de todos los centros escolares dañados en el país. Esa asignación presupuestaria creo que medianamente podemos ya iniciar el proceso de reconstrucción y sobre todo que se le dé prioridad a aquellos centros que han quedado totalmente destruidos. ¿De cuánto estamos hablando? Se está hablando de 73 millones de dólares. Entonces creo que es una partida bastante grande, pero las necesidades en infraestructura escolar son mucho más grandes. Entonces es necesario que la Secretaría asigne este presupuesto o lo reenvíe realmente hacia aquellos lugares, aquellos centros educativos que quedaron más destruidos, producto de la tormenta Eta y Iota, principalmente en el Valle de Sula, en el departamento de Olancho, Santa Bárbara, Lloro y Cortés, ¿verdad? Que es donde mayor daños hay en este momento. Bien, más de 11 años de reclusión para un ciudadano se ha logrado este día, esto por el tráfico de drogas. La sección de investigaciones sensitivas de la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado obtuvo ya este miércoles una nueva sentencia condenatoria por el delito de tráfico de drogas agravado. El sindicado responde al nombre de Carlos Humberto Murillo Ríos, detenido el pasado 28 de agosto del 2021 en posesión de 29 kilos de cocaína luego de una operación policial efectuada a la altura de Prondeca en el eje carretero que de Tegucigalpa conduce hacia el departamento de Olancho. El fallo lo emitió un juez con jurisdicción nacional en el Fuerte Cabañas de Tegucigalpa, quien ha venido conociendo el caso desde que se interpuso la acción penal y que finaliza con la aplicación del procedimiento abreviado. Bien, y ahora en otros temas, pese al anuncio de que el título 42 sería eliminado a finales de mayo, una demanda de más de 20 estados llevó a que un juez federal bloqueara de manera temporal esa decisión de la administración de Joe Biden. La decisión ha generado desilusión y dudas en migrantes que esperan para presentar sus peticiones de asilo. Nuestra colega de la BOA, Celia Mendoza, nos comparte los testimonios en la segunda parte de Fronteras a Fronteras, migrantes al filo del título 42. Quiero tener ropa, mi propia mochila, quiero tener algo para comer y cruzar a Estados Unidos. La señora se fue de aquí y la volvieron a regresar. Explicó la pequeña de 6 años, Valeria Olivia Martínez,
quien a su corta edad no sabe de qué se trata la medida sanitaria que mantiene la frontera cerrada para pedir asilo en Estados Unidos, conocida como Título 42. Pero sí entiende las dificultades que existen para cruzar desde que llegó a finales de septiembre a este refugio en el norte de Tijuana junto a sus padres y 4 hermanas. Nos cayó una inundación 2 veces en el mismo mes, el 16 y el 20 de septiembre. Entonces, eso ya básicamente nos movimos. El hondureño Augusto Martínez es el padre de Valeria, nacida en México. Según explicó a La Voz de América, se asentó en Villahermosa, Tabasco, tras huir de Honduras a Guatemala en 2014. Llegaron allí a matarme ahí al hotel donde estaba allí en Guatemala y mataron a la señora del hotel, no me mataron a mí. Entonces nosotros, luego que pasó eso, fuimos a la Embajada de Estados Unidos en Guatemala para pedirle que nos dieran asilo político allá en la embajada porque teníamos mucho miedo. Hay una necesidad muy fuerte cuando salen. Cuando salen por problemas de inseguridad y desplazamiento forzado, no tienen otra opción más que venirse. José María García Lara, coordinador de la Alianza Migrante de Tijuana y quien está a cargo de este refugio, reconoce que a pesar de la decisión de un juez federal de bloquear temporalmente la eliminación del Título 42, familias como la de Martínez seguirán llegando a poblaciones fronterizas. Hay esas posibilidades que empiecen a llegar a la frontera, a todas las zonas fronterizas, no solamente Tijuana. ¿Por qué? Porque eso nosotros prevemos que ha sucedido. Sucedió el año pasado. El director de este refugio en Tijuana, México, asegura que esperan que un gran número de migrantes puedan llegar en las próximas semanas. Sin embargo, cuestionan la capacidad que tendrá esta y otras ciudades fronterizas para acogerlos. Los albergues ahorita están mínimo en el 80%, cada uno de ellos. Como te decía, hay más de 20, aparte de los oficiales, que son 2. Con o sin Título 42, el equipo de la patrulla fronteriza que trabaja en el sector de San Diego seguirá haciendo cumplir la ley, aseguró a La Voz de América a su subdirectora Patricia McGirt-Daniel. El hecho es que las leyes de inmigración no han cambiado desde 1996. Hemos tenido una serie de órdenes ejecutivas a lo largo de los años bajo diferentes administraciones, pero el Título 8 y el Título 19 son nuestros principales títulos y continuamos procesando y acelerando el procesamiento de las personas que están llegando, dependiendo de la categoría en la que se encuentren y de las afirmaciones que hagan sobre su situación. Aún así, la entrada de unos 20,000 ucranianos entre marzo y abril por Tijuana, a pesar del Título 42 y en virtud de una excepción humanitaria de la administración de Joe Biden, ha generado cuestionamientos. El sentir de todos estos centroamericanos que han estado esperando aquí por años y que se les ha dicho que no pueden ingresar por una norma de salud pública y de pronto llega esta otra migración, rubia, blanca y demás, y resulta que ellos sí pueden ingresar. Para ellos no hay esta restricción del tema de la salud pública, ¿no? Soraya Vázquez Pesqueira, subdirectora de la organización Al Otro Lado, fue clara al indicar que existe unanimidad en el apoyo a las medidas a favor de los ucranianos, pero cuestiona la exclusión de los otros grupos, algo personal para Augusto y su familia. El sufrimiento que tienen los niños ucranianos es igual al sufrimiento que tienen los niños nuestros. El hambre que existe allá también es el mismo hambre que nosotros. Los tiros rusos son igualitos a los tiros que usan las pandillas y toda la criminalidad que está ahora en el continente. Que genera, según él, miedo creíble, por lo que pide la oportunidad de presentar su caso. Celia Mendoza, Voz de América, Tijuana, México.